¿Cómo estás, estimado Raimundo? Qué gusto verte, pues ya después de la nueva Suprema Corte, ¿Qué ya tal, Pepe? después ¿Cómo del estás? contexto, ¿no? Entonces, de un contexto interesante que estamos viviendo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, Pepe, muy bien, muchas gracias. Buenas noches a ti y a toda la audiencia. Pues muy contento, ¿no? Y bueno, pues enfrentando nuevos retos y también, pues viendo, ¿no? Los retos que enfrenta en general el país y las instituciones, ¿no? En este caso, las de impartición de justicia. Pero muy contento y con mucho ánimo y mucha esperanza. Con mucha esperanza y la verdad, yo sí te quiero preguntar, ¿cómo viste la primera sesión de la nueva Suprema Corte? Pero también, aparte de esa sesión que todos vimos, preguntarte la apertura, porque ya no pudimos platicar cuando se le entrega el bastón de mando al presidente de la Suprema Corte, ya no pudimos platicar esa parte. Y bueno, que fue un relajo el primero, ¿no? Todos andábamos ahí vueltos locos. Sí, claro. El informe, el bastón, y luego te jálate al Senado y luego vete otra vez a la Suprema Corte. Ahí nos tenían a todos, ¿no? Para aquí, para allá. Y luego vete al Congreso a ver a Rosa Isela cuando da el presupuesto. Entonces, Así es. perdón, el informe. Entonces estábamos corriendo todos. ¿Cómo viste ese día tan histórico, mi querido Raimundo? Pues mira, es un día con un alto contenido cívico, ¿no? Donde pues la ciudadanía tenía mucho, pues mucho que ver, hay mucho que comentar, pero pues también actos institucionales muy importantes. O sea, la renovación de dirigencias en las cámaras, ¿no? El informe presidencial, Sí. y bueno, pues el hecho, digamos, que se sumaba y que pues es histórico por ser la primera vez, que era la nueva integración de la Corte, ¿no? La toma de protesta de las y los nuevos ministros, pero también del resto de operadores judiciales que ese día estuvieron tomando protesta, ¿no? En fin, todos estos actos pues son parte de la institucionalidad, ¿no? De nuestro Estado, del Estado mexicano, y forman pues también pues actos cívicos, ¿no? Que nos convocan a todas y a todos como ciudadanos. Bueno, en particular en el caso del Poder Judicial de la Federación y específicamente la Corte, pues hubo actividades desde muy temprano, ¿no? Y son actividades en donde, mira, Pepe, pues se conjuntan, me parece a mí, dos tradiciones que forman parte de nuestra cultura, ¿no? Toda, pues, esta tradición pues, de derecho indígena tan presente, tan fuerte, tan potente, ¿no? Ejemplar incluso por su resistencia y también por, pues, las formas comunitarias y de solidaridad que existen en el derecho indígena. Bueno, pues se encontraron, ¿no? Con las formas, pues, del Estado mexicano, ¿no? De las instituciones, digamos, republicanas del Estado mexicano, y se conjuntaron, se encontraron en una, pues, serie de actos cívicos de ese día 1 de septiembre, particularmente en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y me parece, pues, en gran parte, pues, por lo que representa este nuevo presidente que tiene la Corte, que es el ministro Hugo Aguilar, que precisamente, ¿no? Personifica, me parece a mí, pues la cultura jurídica del México profundo, ¿no? Donde confluye las instituciones y el derecho del Estado con el pluralismo jurídico, con este derecho indígena que emerge de las propias Sí. comunidades en ejercicio de esa autonomía, ¿no? O sea, tiene también ese, no solamente simbolismo, sino tiene también esa implicación cultural, histórica, pero pues ojo, porque también tiene implicaciones jurídicas, ¿no? Yo creo que no debe sorprendernos. El artículo 2 de la Constitución mexicana lo dice muy bien. México es una nación pluricultural, basada, sustentada, en principio, en sus pueblos originarios, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de nuestra identidad. La verdad es que no tiene por qué sorprendernos, menos todavía si recordamos que el último párrafo del artículo 1 constitucional, pues precisamente nos habla de la igualdad y el principio de la prohibición de la discriminación, ¿no? En este caso, por origen étnico.
Entonces, vaya, a mí no me sorprende en ese sentido, ¿no? Lo que sí es que, pues es un hecho histórico, por lo que significa institucionalmente, pero también por lo que se proyecta con este reencuentro de tradiciones que confluyen en nuestra cultura jurídica, ¿no? Sí, y además yo te quiero preguntar, bueno, también desde esta parte eh, que hemos visto que, te lo tengo que preguntar, que el propio presidente de la Suprema Corte sale a hablar con las personas que estaban afuera y eso nunca lo habíamos visto. Incluso yo te quiero preguntar también, ¿qué significa abrir esa puerta que tú cuando pasabas en el metro, andabas por allí y la veías y decías, wow, esa puerta enorme de bronce o de oro, no sé qué sea el material, dices, nunca se abrió? Y ahora pasas por ahí y ya vemos policías porque ya está abierta la puerta. Ya Claro, está abierta. Pues la están protegiendo por obvias razones, porque no faltan los personajes que quieran también hacer sus actos ahí y quieran provocar. Pero ya está abierta la puerta e incluso está con adornos tradicionales. O sea, ¿qué simbolismo tiene eso? claro. Mira, a ver, esa puerta en principio, siendo una institución pública, estaba abierta. Lo que pasa es que no hace mucho Sí, tiempo se tomó la decisión de cerrarla, ¿no? Entonces, sí. pues estuvo cerrada unos años, pero lo cierto es que siendo institución pública, pues naturalmente, por su propia naturaleza, está abierta, ¿no? Claro, ahora, pues fue muy, pues es una cuestión incluso impactante, ¿no? Y era muy importante hacer este acto de abrir las puertas de la justicia al pueblo de México, porque simboliza precisamente esta demanda social legítima, pues de acercar la justicia a las necesidades del pueblo de México, ¿no? Entonces, esta apertura de la puerta, esta convocatoria que se hizo el día primero en la noche, cuando pues salen los ministros, se abre la puerta, aparecen los ministros, saludan a la gente y bueno, afuera está pues parte del pueblo de México, ¿no? En medio de la expectativa porque se abría la puerta, pues me parece muy importante porque es pues dar el paso para pues realmente avanzar, ¿no? En esta aproximación, en esta cercanía que se busca de la justicia, de las y los impartidores de justicia, del derecho mismo, con el pueblo de México. El derecho y las instituciones solo tienen sentido si benefician al pueblo de México, porque la fuente precisamente de legitimidad y de institucionalidad en el Estado, pues es el pueblo, ¿no? Y eso, pues, no es solamente una cuestión, digamos, teórica, ¿no? Que de ciencia política o de teoría constitucional, es una cuestión que incluso está en nuestra Constitución. De ese es el espíritu del artículo 39, que es el artículo más importante de la Constitución mexicana y que a veces se nos olvida, ¿no? Entonces, bueno, y significa eso, ¿no? Claro, pues hay siempre pues un orden y un cuidado que se debe tener en las instituciones, ¿no? Pero Claro. la idea es que esas puertas permanezcan abiertas para que la gente pueda pasar, pueda no solamente conocer el edificio y demás, que por sí mismo pues tiene un valor estético, histórico muy, muy importante, ¿no? Sino también, pues, para que pueda tener esta cercanía con quienes imparten justicia, ¿sí? En el más alto nivel, porque es la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entonces, bueno, implica también, pues también eso, ¿no? Yo espero que así suceda, estoy seguro que así será, es la voluntad no solamente del ministro presidente, sino también me parece que del resto de de las personas que integran pues el pleno de la nueva Suprema Corte, ¿no? Yo estoy seguro que eso sucederá y sobre todo, bueno, es algo que se tendrá que ver particularmente en las sentencias, ¿no? Pero es muy importante que la institución se abra material prácticamente para que la gente pueda acceder. Yo creo que pues le hace bien, ¿no? También a los operadores judiciales saber que el pueblo está ahí, ¿no? Que los respalda, pero que también les exige y que cuando se equivoquen también se los reprochará. Qué buen tema tocas, porque el día de que dan el bastón, que por cierto, como tú bien dices, es toda la Suprema Corte, porque recibieron el bastón de mando todos, no Así nada es, más del presidente, así es. sino todos los ministros y ministras recibieron el bastón de mando. Entonces, yo te quiero preguntar, en este sentido, ¿cómo viste la sesión, la primera? Sobre todo porque, bueno, hubo detalles muy interesantes, muy importantes,
Y también fue una sesión particular. Sabemos que por la situación por la que pasó el ministro Aristides, pues él estaba en línea. Claro. Entonces, pero ¿cómo viste esa primera sesión? ¿Cuál es tu análisis de lo que se vivió ese día? Porque, pues si vemos las sesiones anteriores, pues si hacemos un comparativo, ¿no? Ya no quiero mencionarlos, pero sí es importante mencionar, ¿no? Esa parte de cómo eran las sesiones y también, obvio, que aún todavía en el pleno vemos caras conocidas, porque es necesario también mantener cierto orden, sobre todo el que, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, el que escribe El y secretario general de el acuerdos. secretario general de acuerdos, que lo conocemos muy bien. Entonces, ¿cómo ves toda esa parte? Sí, mira, a ver, primero, mira, cuando uno conoce el salón de plenos, la verdad es que es impresionante porque es muy bonito, ¿no? Y verlo Oye, vacío, bueno, y luego ya pletórico, ¿no? Ya en esta primera sesión, ¿no? De la nueva conformación del pleno de la Corte, pues bueno, ¿no? La verdad es que sí es, pues sí es impresionante, ¿no? En esta primera sesión, si se fijaron, varias cosas. Por ejemplo, el sí. uso de las togas, ¿no? Pero si viste, Pepe, el ministro presidente Hugo Aguilar, pues portaba una toga con bordados. La verdad es que está muy bonita, ¿no? Oye, Yo la sí, veo, está era muy, muy interesante. bonita, ¿no? Y mira, no le Muy bonito. no le quita nada, ¿no? A su capacidad para ser ministro y ahora presidente de la Corte. Sí. Pues no veo yo que menoscabe su capacidad de juicio o la prudencia, ¿no? Con la que él debe actuar y todo lo demás. La verdad es que no, y al contrario, yo creo que luce mucho y es de nuevo, pues este reencuentro, esta reconciliación entre dos tradiciones que forman parte de nuestra cultura jurídica, ¿no? Personificadas en la figura de Hugo Aguilar, pero pues también pues evidenciados, ¿no? En su propia toga, que es muy bonita, ¿no? Luego, pues también el orden, ¿no? En el que se sentaron los ministros, pues no es casual. Responde Pepe, pues también a la votación que recibieron en el proceso electoral. Por eso están acomodados así. No creas que llegaron y el que llega primero se va acomodando. Hay un orden también, ¿no? En la forma en las que están sentados, ¿no? Tiene también ese chiste. Y bueno, luego ya sobre el desarrollo de la sesión. Bueno, otra cosa, también pues importante, ¿no? Hugo da el primer mensaje, pues es en su lengua, ¿no? En mixteco. También es muy, 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 pues representativo de los nuevos tiempos, ¿no? Y bueno, sobre cuestiones de fondo, ¿no? Yo he visto varios comentarios. A ver, eh, hay una serie de asuntos que hay que atender, ¿no? Y que se han ido quedando y que, bueno, ¿no? Hay que ir sacando. Lo digo porque una de las primeras cosas que vi que se dijeron es que, oigan, pues listaron asuntos que no corresponden con los que en los acuerdos que también sacaron antes, pues decían que se atenderían los jueves, ¿no? Los jueves son, pues, para asuntos que anteriormente se veían en sala. Y presentaron, por ejemplo, acciones, controversias constitucionales, ¿no? Ese fue pues una primera crítica que se hizo. Lo cierto es que hay que sacar los asuntos, ¿no? Y esos asuntos pues son importantes y se habían venido rezagando. Luego, pues también se mencionó mucho el que había listados 15 asuntos, si no me equivoco, y finalmente se atendieron solamente 3, ¿no? A ver, o sea, hay que estar atentos. Es la primera sesión, es una sesión que duró poco más de 4 horas, y es una sesión donde pues se pudo ver, ¿no? La manera en la que sucedió la dinámica. No Sí. estaba, por más que había tiempos, hay uno de los reglamentos precisamente de sesiones establece tiempos para las intervenciones, ¿no? En eso también, bueno, hubo mucha flexibilidad, seguramente sobre eso se tomará pues alguna medida, ya dialogarán entre sí las y los ministros, pues para tratar de acomodarse más a los tiempos, ¿no? Sobre todo con el propósito de avanzar en los temas. Pero bueno, fueron 3 asuntos los que se vieron. Sobre todo el primero de ellos, pues tenía su complejidad, ¿no? Además de que hubo mensajes, algunos de los ministros dieron un mensaje, ¿no? Pues como
agradeciendo y también reconociendo los retos, ¿no? Y la importancia de esta nueva conformación de la Corte, pero luego ya en el primer asunto, pues fue donde sí se llevaron casi 2 horas, si no me equivoco, ¿no? Alrededor de 2 horas, un asunto pues importante, pero que tenía diferentes aristas y que fueron atendiendo pues conforme iban apareciendo, ¿no? Y en donde se vio, Pepe, pues el que no es una sesión, no es un teatro, pues, ¿no? No está planeada, sino que sí tiene un cierto orden, pero las intervenciones fueron espontáneas y naturales, ¿no? Y cada quien iba interviniendo con la posición que tenía en los asuntos, algunos en coincidencia y otros no, y expresando criterios distintos. Incluso, si se fijaron bien, pues también algunas de las posiciones que en principio se expresaron, pues luego se fueron matizando escuchando a los otros. Eso es muy valioso, porque habla de la pluralidad y también de la capacidad de dialogar situaciones que pues ya no veíamos, ¿no? Y que ya pues sucedía en las sesiones, en los meses anteriores, pues ya con un ambiente muy tenso, ¿no? Y ya con pues dificultades, todo me parece que era evidente, ¿no? Para quienes seguíamos las sesiones, pues era evidente que así sucedía. Eso ya no está, ¿no? Esa tensión ya no está en el aire. Hay una cordialidad distinta que permite que esta pluralidad y este diálogo pues sucedan y sucedan pues de manera, me parece a mí, sincera, ¿no? Sí, puede haber imprecisiones, puede haber pues situaciones que pasan, pero mira, no es nada, absolutamente nada, pues nada significativo, ¿no? Ahí en la sesión, entre ellos y entre quienes la seguimos y conocemos los temas, pues nos damos cuenta que aunque hay alguna imprecisión técnica, pues no, o sea, son minucias que no afectan ni la dinámica misma, ni el fondo de los asuntos, ¿no? Ni cómo se están resolviendo los asuntos. Lo digo porque también hubo comentarios, ¿no? Sobre algunas de las intervenciones. La verdad es que, pues no son significativos, ¿no? Al contrario, yo creo que todo eso abonó. Y también, ¿sabes qué? Yo creo que varias de las intervenciones también tuvieron muy positivas en el sentido de que tenían una deferencia hacia el público que en ese momento estaba escuchando y viendo la sesión, porque había mucha gente que normalmente no ve las sesiones o no las veía y que no necesariamente son abogados, pero que estaban ahí también tratando pues de ver un hecho que es histórico, pero además también tratando pues de entender, ¿no? En qué consistía ya en los hechos el cambio, ¿no? Ya en concreto de qué iba el cambio. En fin, todo esto fue lo que sucedió durante 4 horas con el receso que tuvieron y bueno, ya al regreso otro par de asuntos que también sobre los cuales también pues tomaron postura las y los ministros, ¿no? Finalmente, bueno, en el primero creo que era importante también dar un mensaje no de rechazo al proyecto, sino más bien la capacidad de construir consensos ya en la sesión para sacar adelante un proyecto. Y eso pasó, y pasó en los 3 temas. Posiciones encontradas, donde había que buscar de qué manera se tenían los votos suficientes, y ahí yo creo que todos con muy buena disposición, pero particularmente hay que reconocerle el mérito al ministro presidente por la manera en la que condujo la sesión, ¿no? En donde siempre estuvo al pendiente de los asuntos, Pepe, ojo, asuntos que no son fáciles, ¿no? Asuntos que tienen su complejidad, estuvo siempre al pendiente, muy atento y siempre tuvo la capacidad de dar una alternativa constructiva para sumar. Y así salieron adelante los asuntos y fue muy bueno, sobre todo el primero, donde estaba muy dividido. La verdad es que Hugo lo hizo de manera fantástica, ¿no? La conducción de la sesión. Eso, con todo respeto, pues ya no lo veíamos en las sesiones que conducía la ministra Piña, ¿no? Eso también hay que decirlo porque es parte del contraste. Y quiero hacerte una pregunta. Oye, nos acabas de dar una crónica muy buena de la sesión. O sea, porque la verdad, estimado, nos la explicaste y la desmenuzaste cañona, ¿no? Yo te voy a ser sincero, tú sabes que yo soy muy sincero, yo ni la entendí, ¿no? O sea, con todo respeto, ¿no? Y ahorita ya la entendí. ¿Por qué? Porque nos la explicaste muy bien, ¿no? O sea, lo tengo que decir, yo no la entendí, yo me quedaba así de what, pero bueno, es obvio, ¿no? Pero muy bien explicada, me encantó cómo, voy a cortar este pedazo, porque sí es interesante también cómo le explicaste. Y yo te quiero preguntar de un tema, si se puede, el tema del presupuesto. ¿Por qué? ¿Por qué te lo pregunto?
Porque hay mucha desinformación, o sea, dices que la nueva Suprema Corte mandó ese presupuesto, cuando no es así. Claro. O sea, el presupuesto que ahorita se está proponiendo, porque es una propuesta, todavía falta que se apruebe, ¿no? Ahorita está el paquete. Entonces vamos a ver la discusión, va a haber discusiones acaloradas en el Congreso, y sí es interesante decir que esta propuesta no viene de la nueva Suprema Corte. Claro, a ver, primero, la Cámara de Diputados es la institución del Estado mexicano con atribuciones para aprobar el presupuesto, ¿sí? Pero ese presupuesto pues se tiene que ir integrando los meses previos. El Ejecutivo integra, el Legislativo y también el Judicial, igual que los organismos autónomos, ¿no? Van integrando su presupuesto y, digamos, presentan un proyecto, un anteproyecto para la consideración de la Cámara. Y en la Cámara tiene un proceso interno, la Comisión de Hacienda, Presupuesto, etcétera. O sea, es algo, parece muy sencillo porque nosotros solo vemos el resultado al final, que es el documento de ley de ingresos y el presupuesto, el decreto de presupuesto, pero no es así, ¿no? Es bien complicado y son meses de trabajo. 1. 2. En este caso concreto, pues por supuesto que no fueron las y los ministros que entraron el 1 de septiembre quienes presentaron esta propuesta de presupuesto. Y te diré, tampoco son los colegas que ahora forman parte del órgano de administración judicial, porque ellos incluso empezaron en funciones después que los ministros, porque los ministros tenían que entrar en funciones para cumplir con el procedimiento de configuración o de constitución del órgano de administración judicial. O sea, tampoco fueron ellos, ¿no? Eso venía trabajándose desde meses antes, pues desde la Corte y el Consejo de la Judicatura, que como recordarás, pues quien presidía la Corte, el Pleno, también presidía el Consejo de la Judicatura. De ahí eso ya no pasa ahorita, ¿no? De ahí viene ese presupuesto, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, y venía una propuesta con montos para unas cosas, para otras, etcétera. ¿Qué es lo que ya ya declaró también el ministro presidente? Que va a haber ajustes a ese presupuesto y no va a pasar nada, ¿no? Yo creo que hay un compromiso muy claro con la austeridad y con la transparencia. Hay esa disposición por parte de todos los ministros. No veo yo ahí ninguna situación, y lo mismo, ¿no? El nuevo órgano de administración judicial sabe que esa es su misión, ¿no? Y yo no veo ahí que vaya a haber ninguna discusión, ni nuevamente se van a pelear, ni van a impugnar el decreto de presupuesto para ponerlo a su favor. Eso no lo vamos a volver a ver, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todos podemos estar tranquilos respecto a eso. Qué bueno que lo pones así, como realmente es las cosas, y que no estén desinformando ahí mis ídolos, no es cierto, esos cuates de los medios corporativos, ¿no? Claro. Entonces, es importante. Por último, porque ya nos queda muy poco tiempo. Sí, Pepe. Preguntarte, es un tema que ya traíamos y que lo hemos postergado. Sí. La pregunta directa, ¿los jueces sin rostro harán que no haya un juicio justo? Me voy directamente con la pregunta, y también, obvio, que es un juez sin rostro. Que ya ves que habíamos platicado que más bien sí tienen rostro, pero lo tienen oculto, ¿no? Claro, claro, y te digo, no es o sea, para nosotros es una innovación, pero claro, es una institución que se utiliza en otros países, ¿no? Claro, es una medida, y eso ya pues, creo que lo habíamos comentado, pues es una medida temporal para atender una situación contingente transitoria, ¿no? Así es como hay que entenderla. Y luego, pues no es en automático, sino que hay todo un procedimiento, ¿sí? Está previsto tanto en la Ley de Delincuencia Organizada como en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay un procedimiento para esto. Y no son jueces que de antemano o a priori son los que operan como jueces sin rostro. El juez sin rostro es una medida que se toma si se cumplen ciertos requisitos luego de que se agota un procedimiento, y que se mantiene en continuo monitoreo, vigilancia, y que se tiene que confirmar o se tiene que revocar, ¿no? Entonces, bueno, dependerá el caso. Cuando haya la necesidad y se plantee y se cumple el trámite, pues entonces se decretará la medida del juez sin rostro para ese caso en particular, ¿sí? Esto, bueno, hay que entenderlo porque luego me parece que aquí también hay mucha confusión. ¿Eso necesariamente se traducirá en sentencias o en resoluciones injustas? Me parece que no. O sea, con rostro y sin rostro puede haber resoluciones y sentencias injustas,
No claro. es ese el asunto, ¿no? Más bien habría que pensarlo en términos, pues, de lo que implica también para el operador judicial, pues, garantizar su propia vida y su integridad, ¿no? En asuntos que son muy complicados, ¿no? Porque para eso es la medida. Y por otro lado, bueno, en lo que sí hay que mantener vigilancia, y eso le corresponde ahora al Tribunal de Disciplina y al órgano de administración judicial, pues lo que sí es importante, pues es verificar que cumplan con la función judicial como en cualquier otro caso, atendiendo a los hechos que efectivamente son probados durante el proceso y aplicando el derecho que es vigente para el caso. Eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Y eso es lo que le toca vigilar a otros que no son el propio juez sin rostro. Entonces, bueno, a mí me parece que hay desinformación, hay muchas expectativas. Sí creo que debemos tener muy presente siempre que es una medida provisoria, temporal, pero no es una medida que esté diseñada como para que se quede, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que atender los problemas de fondo que nos llevan a tomar como Estado una medida de política judicial como esta, para que la medida ya no sea necesario en el futuro próximo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Esperemos que eso suceda, pero entonces se requieren muchos más elementos para atender esos problemas de fondo que ya hagan innecesaria una medida como es la del juez sin rostro. Pues muy interesante este tema y que vamos a ir también desmenuzando pues con el tiempo, porque no te voy a soltar tan fácil, estimado Raimundo, porque vamos a seguir platicando de esto y también de las sesiones que vengan a futuro. Pues te agradezco muchísimo, en serio. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos pues seguir leyendo? Yo me quedo sorprendido con todos los textos que nos mandas, muy interesantes, escribes en varios lugares. La verdad me da mucho gusto todo lo que publicas y todo lo que nos nutre prácticamente en materia judicial. Muchas gracias, en serio. ¿Dónde te podemos leer y dónde te podemos seguir? Muchas gracias a ti, Pepe, por la confianza y también a tu audiencia, ¿no? Por la atención que nos dan. Mira, pues yo tengo mis redes abiertas y las he mantenido así después del proceso electoral de la campaña. Estoy en X como Raimundo-EH, ahí me pueden encontrar. Está también mi página de Facebook con mi nombre, Raimundo Espinosa Hernández. Tengo también, bueno, el TikTok y el Instagram, ahí también pueden ver pues videos cortos, ¿no? De diferentes temas que trato. Mi canal de YouTube, que es donde se conjuntan las diversas intervenciones completas que tengo en entrevistas, en conferencias, incluso en clases, debates, en fin, ¿no? Variedad de formas en las que participo, me invitan a participar sobre distintos temas, ahí lo pueden encontrar. Y, por supuesto, bueno, también mi página, mi sitio web, ahí pueden, además de las ligas a todas estas redes y espacios, pueden también encontrar pues material escrito, algunos de los libros que he publicado, capítulos de libros, artículos míos también sobre distintos temas, ahí los pueden encontrar y bueno, por supuesto todo es de acceso gratuito para quien esté interesado, Pepe. Pues te agradezco muchísimo por estar hoy, como siempre, todos los viernes. Te mando un buen abrazo y también, un gran abrazo, perdón, te mando un gran abrazo y también te deseo un buen fin de semana. Pues igualmente, Pepe, un fuerte abrazo y además, bueno, a disfrutar quienes puedan, quienes podamos, este fin de semana largo, ¿no? Hay que disfrutarlo también. Sí. Y Bueno, las fiestas para nosotros no va a ser tan largo. Así es, pero bueno, por eso para quienes sí, hay que disfrutarlo. Bueno, Pepe, pues un gusto, muchísimas gracias, te mando un abrazo y saludos a todas y a todos. Hasta luego. Fuerte abrazo, muchas gracias.